es un momento dilemático para pensar la relación entre Estado, cultura y cuestión social. Vengo participando de distintos lugares en los que hablan de que estamos viviendo un revival del que se vayan todos, y el otro día leía en un libro muy interesante que se llama Implosión, que decían que en realidad lo que escuchan no es tanto, hablaban de poblaciones que están en condiciones de malestar, que decía que no es tanto el que se vayan todos, sino que la reemplazaban por el no me jodan más. Y esa figura era una figura polémica, en tanto no había una identificación de personas vinculadas a referencias políticas, sino incluso también a instituciones. Y en ese contexto es complejo pensar cuál tiene que ser el tipo de estatalidad, cuál es el tipo de propuesta en un momento en donde la conflictividad no explota, sino que implosiona, destruye para adentro, y donde tenemos cuestionadas no solo parte de nuestras identidades, sino de las formas institucionales que hemos sabido construir hasta ahora. En este marco, tuvimos una respuesta del pueblo argentino muy notable en defensa de la universidad pública. Tuvimos manifestaciones muy importantes. Yo pensaba, ¿qué pasó? Que estas instituciones han generado en esta etapa un nivel de defensa tan grande, y no pasó con otras instituciones que fueron cerradas o destruidas y que no generaron el grado de movilización o el grado de enojo que por lo menos me generaban a mí. Intentando abrir un poquito esta pregunta, yo pensaba que en los últimos años, en este siglo en realidad, la Universidad Pública Argentina logró 6 cosas que identifiqué yo como para compartir con ustedes. Uno es, la Universidad Argentina es masiva. 1 de cada 4 jóvenes participan del nivel de entre 18 y 24 años, participan del nivel de formación, de educación superior, entre la universidad y los institutos de formación. 1 de cada 4 personas entre 18 y 24, no es poco la edad además, como para pensar en la enorme masividad de esta política argentina. Después, la presencia territorial. En este siglo se logró tener una universidad por provincia. Tenemos, además, en territorios del conurbano bonaerense. La universidad incide en los mecanismos de movilidad social ascendente. Por más que nos quejemos de que muchos de nuestros graduados consiguen bajos salarios, el promedio de pobreza entre nuestros graduados era del 5% en el momento que en el conjunto de la población era del 40%. Ustedes me pueden decir, bueno, por ahí, por el mecanismo de ingreso, lo que quieran. Sigue siendo un mecanismo de movilidad social ascendente, y también es un lugar valorado socialmente, ¿no? Vos decís, ¿de dónde trabajás? En la universidad. ¿No? O sea, hay un lugar, la gente quiere, es un lugar al que llegar, es un lugar de reconocimiento, es un aspiracional. Además, la universidad pública junta personas de todos los sectores sociales. Nosotros querríamos que haya más jóvenes, más chicas, más chicos de los sectores populares. Es un desafío, pero los hay. Pero también hay de los sectores medios y de los sectores altos. Porque también es un problema cuando se empieza a discutir si en la universidad hay o no hay pobres. Porque la función de lo público no es atender a un sector social, es atender al conjunto. Nosotros tenemos el desafío que haya más, pero los hay. De hecho, la fórmula que se utiliza es la primera generación de profesionales, y es verdad que es masiva, y más en otras universidades, como por ejemplo las del conurbano. Y además, tiene una calidad, las universidades públicas, igual o superior, en la mayoría de los casos superior, a los efectores privados. Entre estudiar incluso ha pasado con jóvenes que eran de ideologías libertarias que Pensé que me ibas a hacer alguna pregunta, Gabriel. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, con mucho gusto. Perdón. Ningún problema. A ver, estas 6, ¿por qué hablo en este panel de estas 6 características? Porque me parece que son características que en algunas otras políticas públicas, tanto educativas como de salud, como vinculadas incluso al transporte, hemos perdido en el último tiempo
a pesar de nuestra apuesta de Estado presente. Y me parece que en este momento asumir el compromiso para pensar una estatalidad para el futuro tiene que incluir propuesta de intervención, porque creo que uno de los principales problemas para construir la esperanza de la que hablaban es tener una propuesta de imagen hacia dónde queremos llegar en el futuro. Creo que entonces poder pensar cómo construimos instancias públicas estatales y públicas no estatales que sean masivas, que tengan efectiva presencia territorial, que tengan incidencia en la movilidad social ascendente, donde no sea vergonzoso estar, al revés, sea un lugar aspiracional al que estar, donde genere encuentro de sectores sociales y donde tengan la mejor calidad, recuperar eso que la Argentina supo construir para lo público, me parece que es un desafío enorme. Y como pienso que el valor actual del posicionamiento militante, del posicionamiento crítico en esta etapa, es el de comprometerse con la propuesta, voy a hacer una humilde propuesta. ¿Tengo 2 minutos más? Yo creo que nosotros y nosotras necesitamos pensar otras formas para la asistencia social en Argentina. Y para eso nosotros necesitamos una ley nacional que dé un paraguas de discusión para la creación de un sistema nacional de servicios sociales. Yo, que soy peronista, creo desde siempre que donde hay una necesidad hay un derecho, pero donde hay un derecho tiene que haber capacidad institucional de garantizarlo. Si no, asistimos, lo hemos dicho muchas veces, a festivales de derechos, donde cada cual dice yo tengo derecho al silencio, vos tenés derecho al ruido, el que lo tiene más poder lo logra imponer. Entonces nosotros necesitamos construir instituciones. Si hoy pensamos en el derecho a la alimentación, no está claro en nuestra ley si es una potestad nacional, provincial, municipal, de las organizaciones, de las iglesias. Y nosotros hoy necesitamos recuperar esa discusión. ¿Dónde va a estar ese nivel? Y si me dicen a mí, por supuesto que tendría que estar en el nivel local, el principal lugar. Ahora, me parece mejor cualquiera a esta sumatoria incorde que tenemos hoy, que teníamos, porque la respuesta a nuestros problemas que estaba dando este actual gobierno es destruir lo acumulado, y nosotros tenemos que plantear crecer desde lo acumulado. Entonces, una ley nacional de servicios sociales tiene que poder articular federalmente y establecer responsabilidades. Tiene que pensar cuál es el modelo de articulación que nos vamos a dar entre las organizaciones sociales, las iglesias y el sector público. Y ese modelo tenemos que poder pensarlo en un modelo más. A la Argentina le fue bien cuando creció la capacidad organizativa de los sectores populares y creció la respuesta pública estatal. Los modelos de reemplazo de a más presencia pública, menos presencia de las organizaciones, es mentiroso en la experiencia histórica argentina. Lo que sí tenemos que construir es claramente cuáles son las potestades, porque el Estado no puede ser ni una financiera de proyectos, ni tampoco puede ser un Estado cajero automático. El Estado tiene que recuperar su capacidad de presencia territorial local y de articulación. Tenemos que modelizar cómo queremos que el Estado se vincule con las organizaciones, que no puede ser la terciarización y sí el real trabajo conjunto de las comunidades con las instancias estatales. Me cuestionan, y los veo acá a los compañeros adelante que tengo miedo que me cuestionen la idea de que cuando se piensa en la institucionalidad de la asistencia, muchas veces se la ve como reemplazo o como superación del trabajo protegido. Y eso también es mentira. Los modelos tienen que ser más. A la Argentina le fue bien, y tenemos la experiencia del 45-55 y tenemos la experiencia de la primera década de este siglo, cuando creció el trabajo protegido, el derecho al trabajo, y también crecieron las formas de asistencia y protección. De ninguna manera un modelo nuestro puede ser de reemplazo también aquí. Ahora, no podemos pensar que un país que tiene más del 50% de pobreza, que tiene daños enormes en las formas en cómo las familias han tenido que organizarse, en las propias subjetividades, no requiera presencia pública sostenida en el tiempo. Para eso nosotros necesitamos construir este sistema y creo que nos debemos una discusión que vaya por arriba de discusiones estériles como las que está habiendo hoy,
que responsabilizan en los dirigentes de los sectores populares a los problemas, que culpabilizan a las personas por su propia condición de pobreza o de dificultad, porque tenemos la responsabilidad de pensar la solidaridad, pero porque además sabemos que una sociedad con estos niveles de fragmentación es sin duda una sociedad violenta, es una sociedad que no piensa efectivamente las líneas de desarrollo de manera inclusiva. Me parece que nosotros tenemos que comprometernos con discutir seriamente el lugar de la asistencia. Tenemos una experiencia histórica enorme para tener buenas propuestas y porque además va a haber vida después de esta embestida bestial que estamos viviendo en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones y esta enorme denuncia permanente a las identidades. Yo soy decana de una facultad de Ciencias Sociales y tengo que pasármela explicando por qué las ciencias sociales tienen que existir, como si nosotros hoy pudiéramos poner en duda que tenemos que pensar nuestra sociedad y nuestras formas de igualdad y desigualdad, nuestras formas de producir cultura, conocimiento, las formas que nuestros jóvenes, nuestras formas de vincularnos con los consumos, y me parece que va a haber vida después de esto y en ese momento nos tiene que encontrar lo suficientemente capacitados, organizados y con propuestas de superación para lo que viene. La propuesta del futuro no puede ser repetir lo que planteamos en el pasado. Nosotros tenemos capacidad de futuro y para eso estamos aquí hoy juntas y juntos pensando. Gracias.